tengan medidas distintas y encontrar patrones en cada uno de ellos, ¿no? Vamos a dejar que entre alguien más. Entonces, nosotros, ¿Y encontrar qué, profe? ¿vale? Ah, ahí, ¿encontrar qué? ¿En dónde? Encontrar patrones en cada uno de ellos. Ah, va, gracias. Normalmente este método de K-medias, ¿no? Que pusimos aquí, lo van a encontrar, ¿no? También como un algoritmo de clustering, ¿no? Clustering grupos es grupo en inglés, entonces nosotros vamos a ver dos, uno es el de K-medias y el otro es el método jerárquico, ¿no? Aunque hoy día existen mucho más algoritmos que nosotros podemos ocupar para poder generar lo que serían los clusters, ¿no? De los más comunes es el de K-medias, es el jerárquico, y hoy día con todo esto del machine learning hay uno que se llama por DBSCAN, ¿no? Este es un algoritmo un poco más matemático que se basa en encontrar, de ir agrupando con base en una cierta distancia, pero sí se define un radio epsilon, como los que ven trabajando en cálculo uno, y a partir de ese radio va encontrando o va uniendo los puntos hasta encontrar los que tengan de distancias mínimas, ¿no? Pero El de bueno, K-medias igual usa, bueno, puede usar la distancia Mahalanobis, ¿no, profe? podemos usar podemos usar Mahalanobis, podemos usar la distancia euclidia, podemos usar la distancia de senos y cosenos. ¿De qué depende? Pues depende también de la naturaleza de los datos, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Pero en este caso, o sea, para la iteración ahorita más simple que vamos a ver, pues vamos a suponer la distancia euclidia, ¿vale? Sí, Entonces, profe. si suponemos usar la distancia euclidia, pues nosotros recordamos que la distancia euclidia entre dos objetos, ¿no? Entre un objeto x1 y un objeto x2, si pensamos en la distancia al cuadrado, ¿por quién está dado, chicos? Distancia euclidia, ¿eh? No la del taxista. X1 al cuadrado más X2 al cuadrado. No, distancia, esa me está dando la norma del vector. ¿Quién sería? ¿Es la suma de quién? A ver, ¿quién me dice cuál es la distancia euclídea, chicos? ¿No era la suma de la resta de x1 menos x2 al cuadrado y eso en raíz? Ok. Es la resta de x. Bueno, aquí si quieren cambiamos la letra para que no se confunda. Vamos a poner una y. Vamos a ponerle aquí nada más un x1, un x y un y. Y como dijo Javier, esto simplemente es la diferencia entre cada una de las componentes del vector, ¿no? Un xy menos un y al cuadrado, pero como tenemos la norma al cuadrado, entonces ya no tenemos que aplicar la raíz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces va desde la componente uno hasta la pésima componente. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que sería la distancia euclidia. Entonces, en lo que se basa este algoritmo es que vamos a generar una función, ¿no? Vamos a definir una función objetivo, una función objetivo, la cual vamos a llamar j. Y esta función j la vamos a definir como una función que va a depender de los elementos que nosotros tenemos, de los uno 2 3. ¿Cuántos elementos dijimos que tenemos? P. sí. No, esas son las características. ¿Cuántos objetos tenemos? ¿Cuántas personitas tenemos? K. No, ese es el número de grupos que lo queremos partir.
tenemos, Tenemos N personas, ¿no? tenemos nuestras n personas y cuántos, y vamos a tener, queremos partirlo en k grupos. Entonces, esto va a depender de nuestras n personas y vamos a plantear también nuestras k medias, ¿vale? Insisto, ¿de cuánto va a ser valer k? Pues eventualmente vamos a poder descubrir cómo vamos a poder encontrar el k. Y esta función simplemente lo vamos a poder definir como la suma desde que k es igual con 1 hasta k, hasta un k grande, no sé si queremos verlo como el número de grupos, para la suma de los x que tengan que estar en un respectivo grupo. Y entonces lo que vamos a hacer es sacar las distancias o la norma que existe entre xy y la décima media al cuadrado, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta función? O lo que hace esta función, lo que vamos a buscar hacer es minimizar las distancias que existen o buscar el valor que, las medias que logran hacer que la j se minimice, es decir, que la suma de las distancias sea mínima. ¿Cómo vamos a lograr eso? Haciendo que cada uno de los puntitos que nosotros tengamos se acerque más a cada una de las medias, ¿no? Es decir, cada uno de los xy que nosotros tenemos lo vamos a buscar agregar al grupo que corresponda, tal que la distancia entre el xy y la media que nosotros tenemos, la media k, sea mínima, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, entonces, en este caso nosotros podemos hacer o podríamos definir esta función de una manera un poco más sencilla. Yo podría agarrar, ¿no? Y definir una variable que se llame z y k, y esto lo voy a poder definir casi como una delta de Kroner. Voy a poner como 1 si nuestro punto, si nuestro xy, ¿no? Pertenece, pertenece al késimo grupo, y podemos decir que va a ser 0 en otro caso. Entonces, si nosotros definimos esto y además pedimos la restricción, ¿no? De que los z y la suma de los z y k, ¿no? Para los k que están en k sea igual con 1, entonces la función j nosotros la podríamos definir como ¿quién, chicos? Como la suma desde que es igual con 1 hasta n para la suma de los que es igual con 1 hasta un k mayúscula de los z y k, ¿no? Por la norma que existe entre el iésimo elemento o la iésima persona menos la késima media al cuadrado, ¿no? Entonces esto ya lo podemos expresar de una manera un poco más simple, ¿no? Y evitándonos el subíndice de lo que serían los grupos a los que pertenecen. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, no, quién sabe. Profe, ¿me podría repetir qué era el bin? O ¿Cuál? lo que puse en la suma y... Este de aquí, No, sí, es Z y Z epsilon, y ¿no? K. Ese solo nos dice que ese va a valer 1 cuando pertenece al késimo grupo. Entonces, ese solo va a tomar las distancias que están tomando, o sea, está sumando todas las distancias del primer grupo, ¿no? O sea, si no está en este grupo, suma 0. Entonces, no está sumando las distancias de los demás, solo se está fijando en sumar las distancias de ese grupito que está poniendo. ¿Sí me explico? O sea, tú tienes, imagínate que tienes el plano cartesiano, ¿no? Y tenemos el puntito 1, tenemos el puntito 2. Tenemos el puntito 3, el puntito 4, el puntito 5, el puntito 6. Y por aquí nosotros inicializamos, tenemos que inicializar una media, ¿no? Esta es la media 0. Y por acá inicializamos eh, otra media, ¿no? Otra media 0, pero asociada a un grupo 1 y este va a ser un grupo 2. Entonces, inicialmente, a lo mejor estas son las distancias que los objetos que corresponden al primer grupo. Y estas son las distancias que corresponden al segundo grupo. Bueno, son los objetos que corresponden al segundo grupo. ¿Sí?
Entonces lo que hace el algoritmo es, te dice, vas a sacar la distancia entre este puntito y la media que existe aquí y la elevas al cuadrado. Y luego vas a sumar la media que existe entre esta media que está aquí y este punto de acá y lo elevas al cuadrado. Y, y te dice, ah, bueno, si pertenecen al primer grupo, sumas esas medias. Si no pertenecen a ese grupo, pues ya no las sumas. Y luego vas sacando las distancias que tienes entre esta media y los puntitos que pertenecen a ella. Sacas la distancia que está entre este y sumas cuántas son las distancias. Entonces lo que va a pasar es que nosotros con base en el primer centroide y los valores que da, vamos a sacar una media nueva y se va a mover el centroide del puntito. Vamos a volver a sacar las medias y van a ir cambiando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la distancia sea mínima. Cuándo va a ser una distancia? ¿Cuándo vamos a decir que la distancia es mínima? Cuando las nuevas medias que nosotros ya vayamos sacando, las nuevas medidas que nosotros vayamos encontrando, ya no varíen o ya no varíen de manera significativa. Cuando ya hayamos encontrado las medias que nosotros elegimos, o sea, bueno, que ya no varían, esas van a ser los centroides que nosotros vamos a tener. ¿Sí, sí me explico o no me explico? Profe, ¿el número de centroides como tal lo elegimos nosotros o ya es algo que No, sale nosotros como vamos tal? a ver cómo elegir el número de centroides que nosotros. ¿Se acuerdan cuando vimos componentes principales que había un método que se llamaba el método del codo que nos decía cuántas componentes nos teníamos que quedar? Ah, sí. Pues aquí de manera análoga nosotros vamos a poder ocupar el método de un codo también que nos va a decir cuántas medidas debemos de ocupar. Nosotros inicialmente podemos proponer 5, 10, 20 K grupos, ¿no? Y entonces el algoritmo va a funcionar, pero nos va a decir cómo se estabilizan los grupos a través del codo. Entonces, cuando veamos nuevamente un codo, ese codo nos va a decir cuánto es el número óptimo de grupos que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Pero inicialmente, o sea, ahorita estamos planteando como si supiéramos el K, ¿no? Para poder desarrollar el planteamiento del problema en general. ¿Qué es lo que hace? Pues tenemos K medias que se sacan al azar, se empiezan a sacar las distancias entre ellos, se tiene una distancia. Vemos si es distancia mínima o no es distancia mínima. Si no es distancia mínima, se tiene que volver a iterar. Se saca el promedio de los medias que están en cada uno de los grupos. Se vuelven a hacer las agrupaciones. Si los puntitos empiezan a cambiar de grupos, otra vez se vuelven a sacar en los nuevos grupos las medias, se vuelven a sacar las distancias, se vuelve a iterar y así hasta que la distancia ya sea mínima. O sea, es decir, ya respecto a los nuevos grupos ya no está variando, ya no es significativa la distancia que se tiene. ¿Sí? Sí, no, quién sabe, chicos. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno. Ahora, si nosotros estamos hablando de que queremos optimizar esta función, la función j que va en función de los puntos y las medias, ¿qué tenemos que hacer para que encontremos valores críticos? Minimizar la distancia. Pues vamos a buscar los valores mínimos o los valores que minimizan a j, ¿no? En este caso vamos a buscar los valores que minimizan, si lo ponemos en la expresión que ya teníamos, a quién es j o por quién está representado j, pues por la suma, desde quién es igual con 1 hasta quién, más bien desde que i, porque estoy con el subíndice i, desde que i es igual con 1 hasta quién. Desde que es Hasta igual con N. 1 hasta n, desde que k es igual con 1 hasta el número de grupos que yo tengo, de nuestro z y k, por la distancia que existe entre quién, entre el objeto menos la media que tengamos ahí. Bueno, la media k que tengamos por ahí, o la décima media, y está al cuadrado. Ahora, para que nosotros minimicemos, por ahí ya dijeron que teníamos que derivar, ¿no? Entonces, nosotros sobre quién pensaríamos, qué son los valores que dijimos inicialmente que queríamos encontrar, o cuáles son los valores que iban a minimizar esa función j. Los x sí los podemos minimizar, no, porque ya están dados, ¿no? Pero las medias sí las podemos minimizar. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque las medias sí puedo mover lo que sí puedo hacer es mover aquellos centroides, ¿no?
O sea, todos los puntitos que yo tengo aquí ya están dados, ¿no? Estos yo ya no los puedo mover. Pero lo que sí puedo mover son los centroides que hacen que se hagan las distancias mínimas, ¿no? Este empezó aquí, pero cuando empiezo a iterar, a lo mejor el centroide se mueve para acá, o el centroide se mueve para acá, y el centroide a lo mejor de acá se mueve para acá o se mueve para acá, de tal manera que van haciendo que las distancias se minimicen. Entonces, lo que sí puedo hacer es, los valores que sí pueden variar son las MKs. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. De modo que si yo puedo variar las MKs, entonces respecto a quién tendría que derivar para poder optimizar, chicos. Pues respecto a esas mismas, ¿no? Pues respecto a las MKs, entonces lo que tendría que hacer para optimizar, ¿no? Para optimizar, pues vamos a sacar las derivadas parciales de nuestra función j con respecto de quién, pues respecto de la media k, ¿no? Bueno, aquí le puse mk, pero vamos a dejarlo como mk. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Esto a qué sería equivalente derivar, chicos? ¿O cómo nos quedaría esta derivada? Aquí tenemos ya la expresión, esto es j. Entonces voy a sacar la derivada parcial de quién. Respecto a mk, ¿de quién? De la suma. Bueno, aquí voy a quitar una suma, porque nada más voy a tomar la décima media, ¿no? O sea, da lo mismo si lo hago sobre las dos sumas, pero voy a fijarme nada más en una. Entonces voy a derivar sobre la suma desde que quién, desde que es igual con 1 hasta n, ¿de quién? De Z y K. Z y k, De la distancia. bueno, de la distancia lo podemos ver como, solo estamos fijándonos en un objeto, Ajá. entonces esto sería quién, XY menos mu K. sería x y menos mu k, exactamente. ¿Y esto cómo va? Al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ahora, no perdamos el foco, estoy derivando respecto a quién, respecto a mu k. Entonces la derivada puede entrar, es un operador lineal, ¿no? Entonces entra dentro de esta suma, y entonces voy a tener la derivada parcial respecto de mu k, ¿de quién? De nuestro z y k contra nuestro x y, o nuestro mu k al cuadrado. Z y k como es respecto a este de aquí, Constante. entonces este va para afuera, ¿no? Ujú. Y entonces nos queda Sí. quién, si ya le aplico la derivada. Aquí podría ser un poco tramposo porque este signo lo puedo mover como yo quiera por el cuadrado que tengo, ¿no? Entonces este de aquí es lo mismo que yo escriba la suma desde que es igual con uno hasta n de las derivadas parciales que tengo respecto de mu k, de mi z y k, ¿de quién? De mu k menos quién, Aquí sí. menos x y Ujú. al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Sí. De modo que ahora sí cuando hago la derivada, ¿cómo me queda, chicos? Pues dos veces lo de mu cada menos x y, ¿no? Ok, pero es un 2, ¿no? Porque bajamos la potencia, ¿no? Ujú. De mu k menos x y ya lo dejamos aquí. Derivamos por la derivada de la base, pero como el mu k le cambiamos el signo, pues se queda de esta manera. Ah, bueno, perdón. Creo que ahora sí ya estamos casi todos, andamos 22 por acá. Entonces, Jorge creo que les va a dar un aviso bastante importante antes de que continuemos. No, 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 no le va a dar, Jorge no les va a dar aviso. Ah, bueno, si no se los doy yo. Chicos, recuerden que es importante que cumplan con lo que es la evaluación docente.
Este, Esto nos ayuda para ir mejorando en cuestiones pues, generales, ¿no? De saber en qué estamos fallando los profesores al momento de dar la clase, o para seguir reforzando todo lo que estamos haciendo bien en clase. Entonces es muy, muy importante que contemos con su opinión. Les pido por favor que levanten la mano los que ya hicieron la evaluación docente para más o menos ver cuántos nos faltan que la hagan, más bien para saber cuántos faltan que hagan su evaluación docente y con base en eso pues que podamos dar un espacio, a lo mejor al final de la clase salir unos 10 minutos antes y que todos hagan su evaluación docente y puedan, pues puedan contribuir a esta parte, ¿no? O sea, al final son 11 que ya hicieron la evaluación docente, en realidad somos como unos 24, entonces los que faltan, por favor, sí les pido que nos apoyen haciendo la evaluación docente, es muy, muy, muy importante. Recuerden que esto nos ayuda a mejorar, es algo que también nos pide la coordinación y en esta nueva administración pues está siendo de bastante, bastante relevancia, ¿no? Sí, profe. Les voy a pedir que por favor me manden los que ya lo hicieron, pues ni modo, pero los que no lo han hecho, pues mándenme su comprobante ¿cómo se llama? De la evaluación docente, va a ser de mucha utilidad, ¿no? Eh, me dice Jorge que son 11 de 24, entonces hoy, por favor, hagan la evaluación docente, si hacen su evaluación docente los voy a premiar, ¿no? ¿Qué les parece un buen premio para la evaluación docente? Va, profe. A ver, bueno, antes de que continuemos, ¿no? Vamos a poner un carrot, ¿no? Como le llaman así en el trabajo. Eh, en la vuelta de primer final, todos van a tener que ir a la escuela, lo siento. Pero el día que vayan a la escuela, porque vamos a hacer una práctica ahí en clase, en equipos, les llevo donas. ¿Les parece bien? Pero solo los que hayan hecho la evaluación docente. Disculpe, Ustedes, profe. ustedes eligen el sabor de las donas que quieran. Entonces, los que hagan su evaluación docente, les podrán comer donas el día que hagamos la última práctica, ¿no? Que va a ser en la primera vuelta de final, ¿no? Va, profe. Los que hayan llevado clase conmigo ya saben que sí cumplo cuando digo que les voy a llevar dulces o lo que sea, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de cumplir con la coordinación para que también, pues no nos estén diciendo nada, ¿no? ¿Te la mandamos por correo, profe? Sí. Antes de que acabe la clase, damos unos minutos para que hagan la evaluación docente y ya no choque con sus demás actividades, ¿vale? Sí, profe, gracias. Bueno, siguiendo esta idea que tenemos aquí, ¿no? Entonces esto representaría la derivada, pero pues sabemos nosotros que la derivada no nos da el punto crítico. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues Igualar a cero. tenemos que igualar esa expresión a cero, ¿no? Entonces, lo que sigue es que nosotros tengamos que la suma, desde que es igual con uno hasta n, de los z y k que nosotros tenemos, por un 2 por m y k, menos x y, esto lo tenemos que igualar a cero. Y si nosotros queremos encontrar el m y k que va a optimizar, entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión, chicos? ¿Cómo nos queda esa expresión? No sería la media muestral de los Pues XY. vamos a desarrollarlo, ¿no? Este 2 evidentemente se nos tiene que ir, ¿no? Porque a ver, vamos a ver qué objetos dependen del índice, ¿no? Z y K depende del índice de la suma, pues sí, no le podemos hacer nada, ¿no? Este X y depende del índice de la suma, pues también depende, ¿no? El MK sí, pero está multiplicando con algo que depende del índice de la suma. De modo que esto nos va a quedar como aquí. Ya si lo separamos así, entra la suma en cada uno de los miembros, ¿cómo nos queda? La suma desde que es igual con uno hasta n de los Z y K, ¿no? Por MK menos quién.
La menos suma Mm, igual a uno hasta n de la z por las xy. Z y K por los X, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo todos? Y esto es sí, igual con cero. Y entonces, esta M y K, pues, este M y K, pues no depende del índice de la suma, de modo que nuestra décima media, ¿no? La podemos poner, multiplicar por quién? Por la suma de los Z y K, ¿no? Desde que es igual con uno hasta N. Y esto, pues ya lo podemos igualar a quién? A la suma de las Z y K que están multiplicando a los quién? A los X. Y entonces esto implica que nuestra décima media está dada por quién? aquí sí. Por la suma de los Z y K que multiplican al yésimo objeto, y esto está dividido entre quién? Entre los Z y K, pero ¿qué creen? ¿Cuál era la restricción que habíamos puesto inicialmente del problema? De los ceros y unos. De sumar a uno, ¿no? Las, pero sobre los, esto suma uno cuando K está en dónde. O sea, este no lo vayan a confundir la restricción, acuérdense. La restricción es que la suma, desde que K es igual con uno hasta K mayúscula, de los Z y K es igual con uno. Pero este está sobre n, entonces ese lo tenemos que dejar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y esto de aquí a qué medida se parece? ¿A qué se parece? Profe, pero ¿por qué no se elimina con el de arriba? ¿Cuál? Las sumas. Ah, pues porque este está multiplicando Z y K y este no está multiplicando nada. ¿Sí lo ves? O sea, no son la misma expresión. Este X y, déjenlo pongo con el apuntador. Este X y no se separa de este de acá. Entonces no dan lo mismo la suma de aquí ni que la suma de acá. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, ya encontramos la media que sería aquella que va a optimizar el algoritmo de las K-medias. Ahora, ¿se acuerdan? ¿Quién leyó? Levanta la manita. ¿Quién leyó el artículo que les mandé del algoritmo de K-medias? Aparte de Peniche. Dos, tres. Ok, 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 ok. Bueno, entonces, cinco. Bueno, no está tan mal. Esperaba que fueran menos. Entonces, en el algoritmo, bueno, en el artículo, ¿cuál decía que era el primer paso que se tenía que hacer para poder hacer este algoritmo de K-medias? ¿Qué era lo primero que se tenía que hacer? Exacto, Peniche, muy bien. No, según yo, bueno, según yo tienes que elegir como unos valores iniciales para los centroides, ¿no? Bueno, para las, sí, ¿no? Exactamente. El primer paso, a modo de algoritmo, el paso cero, ¿no? Paso, el primer paso es determinar una K. ¿Cuántos? Pues yo puedo elegir 10, puedo elegir 20, puedo elegir los que a mí se me dé la gana, ¿no? Usualmente, pues no se buscan que se hagan muchos grupos porque se pulveriza mucho la población y no se busca que sean uno o dos grupos porque pues quedaría partida muy pequeña, ¿no? Pero puede que sean únicamente dos poblaciones, eso no es una regla, ¿no? O sea, ahorita en el algoritmo vamos a ver que nosotros podemos elegir muchísimas, o sea, una K muy grande, pero nosotros tendríamos que hacer todas las iteraciones y sería algo muy pesado. Computacionalmente hablando, pues no importa que demos un K muy grande porque pues la computadora es la que va a hacer todas las iteraciones y pues nosotros no, ¿no? Y la computadora es mucho más rápida para hacer cuentas que nosotros, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el primer punto es que elijamos una K, ¿no? Y donde K es el número de grupos, ¿no? Donde K es el número
de grupos que nosotros queremos, ¿no? Que nosotros queremos. Y luego, posterior a que nosotros elijamos el número que nosotros queremos, vamos a hacer un paso uno y aquí es donde vamos a elegir de manera aleatoria, ¿no? Vamos a elegir de manera aleatoria las K medias, ¿no? ¿No? Vamos a elegir la primera media, vamos a elegir una media uno, ¿no? Que podríamos asignar la primera iteración, podríamos poner una media 2, asignar la primera iteración y así sucesivamente, hasta que elijamos una décima media, un décimo punto. Estas medias son puntos aleatorios que nosotros vamos a agarrar, digamos, de los puntos que están dispersos, ¿vale? Entonces este algoritmo se basa mucho en iterar, entonces nosotros vamos a elegir primero K puntos en la primera iteración, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros hayamos seleccionado, ¿no? Esos puntos, ¿no? O sea, nosotros eh, podemos ser parcialmente mañosos y ver en el mapa puntos que estén un poco lejos de ellos, o con un cierto nivel de expertise también podríamos proponer cuáles son unas buenas medidas iniciales, ¿no? En la práctica, pues ya ustedes no se tienen que preocupar por eso, simplemente el mismo algoritmo lo va a hacer, ¿no? Y una vez que nosotros hayamos inicializado eso, pues viene el paso 2. Si ya tenemos las medias y sabemos cuántos grupos tenemos, ¿qué se les ocurre que seguiría hacer? Ya tengo mis puntos. Imagínense que tengo, o sea, como funciona el algoritmo, como dijimos inicialmente, es partir una población en varios grupos, ¿no? Entonces, si ya sé cuántos grupos quiero y ya tengo a las personas y ya tengo a las personas elegidas, ahora, ¿qué es lo qué es lo que seguiría hacer, chicos? Calcular las distancias. Calcular las distancias para saber en qué cubeta o en qué grupo los voy a colocar, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería, ahora vamos a calcular las distancias, ¿no? Que existen entre los objetos y los quién y las medias, ¿no? Y las medias que existen. En este caso, pues nosotros ya vamos a poder decir, bueno, pues ya vamos a poder asignar, ¿no? Este paso es la asignación, este paso lo podemos llamar reasignación, este paso lo podemos llamar la asignación. Entonces, una vez que nosotros podemos asignar, pues nosotros ya podemos calcular a quién. Pues podemos calcular nuestros Z y K, ¿no? Para saber quién sí pertenece o quién no pertenece, ¿no? A cada uno de los clústeres. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, Sí, de profesor. acuerdo, profesor. Y luego, ¿qué creen que siga después de que nosotros ya los agrupamos? Pues Ya los justo hacer la agrupamos. iteración para recalcular los centroides. Ahora vamos a calcular el promedio, ¿no? Ahora no, ahora lo que vamos a tener que hacer es calcular las nuevas medias, ¿no? En este caso lo que sigue es calcular las nuevas medias, ¿no? Calcular las nuevas medias con los puntos que fueron asignados, ¿no? Que fueron asignados a cada uno de los grupos, ¿no? En este caso, ¿quién? Ya no sería la media cero, sería quién.
pues sería la siguiente media, ¿no? ¿Y esta cómo la calculo, chicos? Pues esto ¿quién sería? Pues serían los puntos que fueron asignados en la primera iteración, ¿no? O en la iteración cero, como lo quieran ver, por el punto, por si pertenece o no pertenece, entre el ponderado de todos los grupos que están ahí, ¿no? O sea, yo tengo que ver cuántos grupos están ahí, ¿no? O sea, cuántos elementos cayeron en ese grupo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, no, quién sabe. Sí, profe. Entonces, una vez que ya tengo, o sea, lo que hicimos, lo que estamos haciendo es, me regreso aquí al dibujito, asignamos los puntitos, ¿no? Estos puntitos están asignados, asignamos a estos dos grupos, y ahora que ya están asignados, recalculo la media. Ahora esta media se va a mover como lo habíamos indicado, a lo mejor ahora se mueve aquí. Ahora vamos a volver a calcular las distancias, a ver cuántos puntos pueden capturar aquí, ¿no? A lo mejor, ahora como se movió la media, a lo mejor está este punto. Este punto antes a lo mejor lo capturaba este clúster, ¿no? Bueno, vamos a poner uno más real, ¿no? De un punto que está aquí, ¿no? A lo mejor antes este lo capturaba, ¿no? Pero como se movió la media, ahora este va a pertenecer al clúster de acá. Entonces se tiene que volver a recalcular la media. ¿Cuántas iteraciones tendría que hacer, chicos? Lo dijimos al inicio. ¿Eh? No, pues iteraciones voy a tener que hacer tantas, ¿no? Recordamos que vamos a tener que hacer tantas iteraciones que tenemos que hacer tantas iteraciones como sea necesario hasta que haya convergencia, ¿no? ¿Cuándo va a haber convergencia? Cuando ya haga el recálculo de las medias y eso ya no varíe de manera significativa. O sea, por más que yo siga recalculando las medias, esa media ya no se va a mover o ya no se va a mover de manera significativa. ¿Me explico o no me explico? Sí. O sea, tú vas a volver a agrupar y ya no cambia la media, ya no cambió, ya ahí se quedó, ya no le muevas, ya no va a cambiar, por más que le vuelvas a iterar, esa media ya no se va a mover de manera significativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es decir, el criterio de paro o en el que me detengo, es cuando la distancia que existe entre la décima media, ¿no? Y digamos la décima media, pero por ejemplo en la iteración J, en la iteración J más uno, ¿cómo tendría que ser esta distancia para que ya me detenga? ¿Tiene que ser grande o tiene que ser pequeña? ¿Cómo tienen que ser esas medidas para que yo ya me detenga? Pequeña. Pues entonces, cuando esta distancia sea menor que un cierto epsilon, para toda acá, ¿no? Entonces, ya en este momento yo ya me detengo. Si ya veo que ya las distancias son pequeñas y ya no son representativas, entonces ahí ya párale, ¿no? Y entonces esos son los puntos que nosotros vamos a estar obteniendo como las nuevas medias. ¿Se entiende? Sí. A ver, vamos a poner algunas observaciones, ¿no? Disculpe, profe, ¿me podría repetir qué dice después de es decir, es y después qué dice? Es decir, el criterio de paro o en el que me detengo es que la distancia entre la media K en la iteración J con la media K en la iteración J más uno sea menor que epsilon. Es decir,
la media que hice en la siguiente iteración ya no está variando con la siguiente. O sea, ya es mínima la distancia, ya no es representativo el movimiento de la media. ¿Sí? Ah, no se Sí, preocupen de esto se os voy a mandar en LaTeX. ¿Sí? Espero. Si no, se los mando el domingo. Este, me recuerdan. ¿Sí? Pero esto ya lo tengo según yo ya hecho. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones importantes. Vamos a poner una primera observación. La función j ya no cambia, o bueno, más bien, no, ya no cambia, no debe de cambiar, y póngale particularmente crecer, ¿no? En cada iteración. ¿Por qué no debe de crecer j? Alguien que me diga por qué no debería de crecer j o no debería de aumentar. Porque justamente lo estamos minimizando, ¿no? Exactamente. ¿Qué otra observación podríamos hacer, chicos? Qué otra cosa podría ser? Aquí, bueno, esta es muy, muy rápida. Este, en las sucesiones a veces convergen el infinito, ¿no? Aquí puede converger en el infinito el algoritmo. ¿Podría converger en el infinito? ¿O tiene que converger en un número finito de pasos? ¿Qué dices, Peniche? No sé, la verdad estoy pensando. Piénsenlo en la computadora, o sea, piénsenlo en la computadora y ustedes manualmente, ¿no? Para que esto funcione, podría estar en el infinito para que nos sirva, para que sea de nuestra utilidad. Imagínense ustedes calculando infinitamente esa media. Pues que nunca acabaríamos, ¿no? Exactamente. Y la computadora, aunque la computadora pues no se cansa, pues también no podría, ¿no? Entonces, una de las propiedades importantes o de las observaciones es que el algoritmo, ¿no? El algoritmo debe converger en un número finito de pasos, ¿no? Un número finito de iteraciones. ¿Cuántas? ¿10,000? Sí, pues pone 10,000, pero es un número finito. ¿50,000? También. Puedes ver si en 50,000 iteraciones converge. Oye, pero es que se me hacen poquitas 50,000. Bueno, pues ponle 100,000. No, pues es que se me hacen poquitas. Bueno, ponle 200,000. Pero el chiste es que nosotros le pongamos un número finito. Porque Ah, nosotros no podemos. Manda peniche. bueno, sí, nada más era eso, ¿no? O sea, eso es ya desde el punto de vista que nosotros le ponemos como un máximo, ¿no? O sea, en caso de que no se llegue al nivel del epsilon que queremos, es que ahí le paren, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros damos un épsilon y decimos, si la distancia no. Si nunca alcanzas esta distancia en estos pasos, entonces para mí no converge el algoritmo y entonces los grupos no están bien hechos, ¿no? No están bien segmentados porque no estás alcanzando las medias que necesitas con la distancia que yo necesito entre los puntos, bueno, para la convergencia, ¿no? Para que ya no se muevan las medias. Entonces ahí nosotros tendríamos que fijar el epsilon y por supuesto el número de iteraciones, ¿no?
Sin el número de iteraciones y con el epsilon que yo doy, el algoritmo entonces no va a converger y entonces no me va a servir. Y aunque no lo crean, si llega a pasar que esos algoritmos les va a decir, el algoritmo no converge. Entonces puede llegarles a pasar para que no se sorprendan. ¿Qué es lo que significa que no converge? Que no se alcanzó el epsilon que está programado en las iteraciones que está programada. ¿Se entiende? Y ahí tendríamos que cambiar el número de Se iteraciones puede sobre el mover el número de epsilon. iteraciones, exactamente, se puede mover el número de iteraciones y se puede cambiar el epsilon. O sea, Ah, ok. se puede ir ajustando para que intentar se forcen la creación de grupos. O a lo mejor cambias el número de grupos y cambiando el número de grupos con el epsilon que está y con el número de iteraciones, ya hay convergencia, ¿no? Lo primero sería buscar cambiar el número de grupos, ¿no? A lo mejor con dos no converge, pero con tres sí, con cuatro sí, con cinco sí, con seis sí, ¿sí? Entonces ahí hay que ir variando los parámetros. Otro punto importante que nosotros podemos señalar, ¿no? Es que la solución puede no ser un mínimo global, puede ser un mínimo local, es decir, no necesariamente es el mínimo, no es el que optimiza así de manera general, ¿no? Puede ser una solución que sí, te da un mínimo, te da la convergencia que necesitas, sí, pero no necesariamente ese es el mínimo global, ¿se entiende? Puede que sí, pero no necesariamente, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Quieren que hagamos un ejercicio a manita de cómo se vería esto? ¿O ya lo dejamos directamente para que lo haga la computadora? A lo mejor lo programamos, ¿no, profe? Sí, igual digo que mejor ya en el código. Ya el código, bueno. Vamos a hacer vamos a unos puntos, así, para que ya lo lleven al código. Entonces, vamos a tomar el 1,1. Vamos a tomar un x2 que sea, vamos a poner puntos relativamente cerca, ¿no? El 1,5,2. Vamos a poner por ahí, vamos a poner el 3,4. mm, Vamos a poner el 5,7. Vamos a poner el 3,5 con el 5. Y vamos a poner un punto más, ¿vale? Vamos a poner el 4,5 con el 5. A ver, primera observación. Ahorita estoy poniendo puntos que tienen dos coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Si pongo puntos que Sí, tienen dos coordenadas, los puedo mapear, pero ¿qué pasa si estos objetos estuvieran en RP? No, pues ¿Los no se puedo puede. ver o no los puedo ver? No. Lo primero sería que no los podría ver. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita con Sí, de acuerdo. lo que acabamos de decir, ¿es un impedimento para que yo pueda hacer los clusters? No. No, sí. No, no es impedimento para que yo pueda hacer los clusters. Pero, ojo, la desventaja de no poderlos ver es que pierdo un poco la observabilidad y también la explicabilidad que yo le pueda dar a las personas a las que estoy diciendo que existen dos grupos. Le voy a decir, yo puedo decir, pues existen dos grupos, ¿no? Y me van a decir, pero a ver cómo ver los grupos y tú le vas a decir, ah, es que no se pueden ver, ¿no? O sea, yo sé que existen porque las distancias me dicen que existen, ¿no? Pero no se pueden ver. Entonces, una de las ventajas que se puede hacer antes de hacer los clusters, ¿qué hace que nos lleve a distancias donde sí podemos ver o bajar la dimensionalidad? Componentes principales. Exactamente. Antes de que yo haga clusters, lo primero que yo puedo hacer
es hacer análisis de componentes principales para que una vez que yo tenga las componentes principales, a lo mejor en una dimensión 2 o en una dimensión 3 donde sí se pueda observar, pueda aplicar clustering y entonces ahí sí voy a poder ver la creación de grupos. ¿Se entiende? Y esos grupos, o sea, van a ser observables. Y aparte las dimensiones donde yo los voy a poder observar, también las puedo describir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las componentes principales se rigen más por ciertas variables. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí. Entonces, esa sería la idea, ¿no? Entonces, si nosotros no alcanzamos a visualizar, podemos intentar hacer análisis de componentes principales y ver si las componentes principales nos llevan a una dimensión donde se pueda alcanzar a visualizar algo. Recordemos que las componentes principales no necesariamente me van a dar dos o tres, o me pueden dar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me pueden dar tantas componentes como yo necesite para alcanzar la varianza mínima que quiere explicar. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Entonces, ojo, vamos a ponerle aquí, ojo, ¿no? Si no puedo verlo, ¿no? Si no puedo verlo, voy a hacer un análisis de componentes principales, primero para validar visualmente, ¿no? Si las componentes principales no me dan en dimensiones más bajas, pues de modo, pues tendré que confiar en los clústeres que me digan teóricamente que van a aparecer y en los métodos que voy a ocupar para poder validar si están bien hechos o no están bien hechos los clústeres, ¿vale? Pero si las componentes principales me dan, pues va a estar, ya voy a respirar tranquilo, ¿no? Me va a decir, bueno, usted, sí puede visualizar los clústeres, ¿no? Entonces, eso va a ser, vamos, digamos, va a ser aire para ustedes. Entonces, con estas 5 coordenadas que les acabo de dar, son 6, ¿no? 6 coordenadas. ¿Cuántos grupos quieres, partida? ¿Cuántos grupos te gustan? ¿Dos o tres? Yes. ¿Tres? Vamos a poner K igual con 3. A ver, Peniche, dame un epsilon. Mm, 0.5, 0.05. 0.05. Bueno, ahora en equipo, programen, programen las camedias para ver cuántas iteraciones necesitan para llegar a la convergencia. Tienen 30 minutos. ¿Está difícil o está fácil la programación de esto? Pueden ocupar el chat GPT si quieren, o la inteligencia artificial que quieran, pero programen. Profe, ¿ya hay algo, o sea, una función que lo haga? Nosotros mañana lo vamos a hacer con sklearn. En Ajá. el módulo de sklearn que hemos ocupado todo el semestre, ahí vienen todos los algoritmos de machine learning, todos los Ok, algoritmos ok. de estadística, ahí ya están programados, pero programenlo a mano. Ok, ok, ok. Apóyense de la inteligencia artificial, ¿no? Y que les vaya visualizando cómo se van viendo los clusters en cada iteración. Ok, Son poquitos grupos, no, o sea, no va a demandar computacionalmente mucho. Pero antes de que se pongan a a hacer esto, los que no hayan hecho voy a partir el Zoom en grupos, y los que no hayan hecho la evaluación docente la tienen que hacer en este momento, por favor. Y me mandan ahorita el comprobante. Los que ya le hicimos, igual se la mandamos. Sí, voy a romper en grupos y ya, y empiezan a programar ahorita estas iteraciones y ya mañana vamos a ver, mañana vamos a ver cómo se hacen,
Bueno, ya sin que lo tengan que programar, ya ocupando los módulos que ya existen, ¿no? De hecho, voy a buscar un set de datos para que tengamos que forzarnos a hacer componentes principales. Hacemos componentes principales y después ya hacemos la parte de clustering. Y si nos da tiempo, hacemos clustering jerárquico, ¿vale? Ese es el de K-medias. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Va. Entonces, creo los grupos y me van mandando sus evaluaciones docentes. Mientras programen esto con la inteligencia artificial que más les guste, no sé si les gusta Gemini, o si les gusta ChatGPT, o si les gusta Claude, la que quieran. Pero háganlo y vean cómo funciona el ejercicio, ¿vale? Vale, sí, profe. Listo, ya están los grupos, abran y estoy esperando sus evaluaciones docentes. No se tardan ni 10 minutos para hacerlas. Ok, profe. O sea, hasta que acabemos la evaluación docente, ¿nos metemos a un grupo o ya nos metemos a un grupo de No, ambos? hasta que hagan su evaluación docente, se meten al grupo con sus compañeros. Primero la Mm. evaluación docente ante todo. Si no, me van a regañar. Disculpe, profe. Sí. ¿Ya tiene pensado qué día va a ser el final o qué día nos va a citar para el Ah, final? sí, déjenme dar las fechas parroquiales, no se me escapen, chicos. Ya tenemos fechas parroquiales. No se me escapen. A ver. El final, que espero que nadie se vaya. Bueno, más bien la primera vuelta todos tienen que ir, ¿no? Porque vamos a hacer una práctica. Les voy a dar un set de datos y van a tener que hacer una práctica ahí con lo que hemos visto. No se preocupen, van a tener su computador e internet. La primera vuelta es el día 5, chicos. ¿Alguien sabe qué día es 5? Viernes. ¿Viernes 5? Bueno, el viernes va a ser de 4 a 6, pero nos vamos a ver ahí en la FES. Y luego también la segunda vuelta, pero bueno, los que se vayan en la segunda vuelta, que espero no se vayan muchos, ese va a ser el 11. Ese nos mandaron de 8 a 10. Entonces ahí anótenla. Sí, yo también pues, me quedé así, pero pues ni modo. Es lo que pidió la coordinación. ¿Vale? Ah, ¿puede repetir las fechas, profe? Porque es que por accidente me metí a un grupo y ya pero regresé. Ah, bueno, pues, espero que no te vayas a final. Peniche, esperemos que no. Pero es el 5 de 4 a 6 y el 11 de 8 a 10. Profe, la verdad no entendí. ¿El 5 es cuando tenemos que ir a la práctica? Sí, la primera vuelta ya es una práctica. Ah, ok, gracias. Esa es una práctica, ¿no? Así es. Si es primera vuelta, o sea, si es primera vuelta, se les va a promediar con lo demás. Ese es de 4 a 6. Ese día tienen que ir todos sí o sí, ¿no? O sea, ese día es obligatorio que vayan. O sea, ese día no se lo salvan. Solo hay una persona que no puede venir porque ya me avisó, pero va a estar conectada remoto con su equipo. Y el otro es de 8 a 10, en la segunda vuelta, la que esperamos que nadie se vaya, ¿no? Profe, más o menos cuándo nos diría quién sí se va y quién no. Después de la primera vuelta, al día siguiente de la primera vuelta les Ah, digo ok, ok. quiénes se irían a la segunda vuelta. Yo espero que nadie, ¿no? Bueno, es que no les puedo decir que no, pero sí hay gente que no ha entregado absolutamente nada. Pero en general, digamos que el 75% aspira a no irse a la segunda vuelta. Salvo que pasen cosas catastróficas en su práctica, estaríamos pensando en esas cosas, ¿no? Pero bueno, los que ya tienen su evaluación docente, vayan uniendo al grupo que hayan quedado con sus compañeros. Los que no han hecho su evaluación docente, pueden irme la mandando y ya. Tienen hasta las 6 para mandarme lo que hayan programado del K-Means con ayuda del IA, ¿vale? Mándenlo como Jupyter Notebook. ¿Se entiende? Sí.
Listo. Entonces, para sus evaluaciones docentes, chicos. Mientras yo también haré la mía. Una pregunta, profesor. Sí. ¿A qué correo lo mandamos? ¿Es el que empieza con 9014? 901-462. Bien, vale. Gracias. Sí, 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 a ustedes. A ver, porque si no, aquí vamos a... a ver, vamos a ver. ¿Cómo se comportan sus grupos? Excelentes. ¿Tiene por ahí el link de la evaluación? Sí, yo te los mando con todo gusto, no se preocupen.